Mis hermanos, una vez había una persona, una señora, que todos los días asistía a misa y cuenta un sacerdote, esto lo contó en una homilía que otro sacerdote se lo contó a él, ¿verdad? Que siempre estaba en la primera fila de la misa, de los novenarios, de las fiestas, etcétera, pero nunca estaba el marido y eso que el marido, o sea, y eso que la casa de esa señora estaba enfrente mismo a la parroquia. Eh, Se sucedió que un día el sacerdote pudo conocer al marido de esta persona y le preguntó y le dijo: hermano, ¿por qué no acompañas a tu esposa así como ella todos los días asiste a misa y siempre está ahí primera? Y le dice el esposo: mire, padre, el día que yo vea un cambio en mi esposa, allí creeré que Jesucristo está en esta parroquia. Qué fuerte lo que le dice, ¿verdad? ¿Y por qué hago mención a esta o hago referencia a esta historia? Porque, mis hermanos, en la vida espiritual, en la vida, en nuestra vida humana, en nuestra vida emocional, sentimental, en la vida laboral, en la vida del amor, todo lo que no crece, decrece. Todo lo que se estanca no sirve. Entonces, hay un proceso, inclusive hay una gráfica muy hermosa que realiza una persona muy estudiosa, que hace como una gráfica de unos círculos, que hay el primer círculo es la zona de confort, el segundo círculo es la zona de la salida del confort, o sea, salida hacia la zona de aprendizaje. Esa es la más difícil, porque cuando nosotros estamos conformados hacia un pensamiento, hacia una forma de ser, hacia una forma de entender las cosas, nos es muy difícil salir de eso. Pero cuando uno sale de eso, mis hermanos, empieza en la zona del aprendizaje, y a partir de la zona de aprendizaje empieza la expansión hacia allá, nuevos conocimientos, nuevas cosas y demás. Es decir, va creciendo poco a poco. Esto funciona para lo laboral, para lo sentimental, para lo empresarial, etc. ¿Qué pasa si una persona ha avanzado y se ha quedado estancado ahí? Automáticamente decrece, automáticamente va para atrás. Y no hay nada peor, mis hermanos, dentro de la vida cristiana, dentro del servicio de la vida cristiana, que una persona que no quiere crecer, que una persona que se ha conformado en los conocimientos o en la forma de pensar que tiene. Me tocaba una vez irme a casa de una persona en donde estábamos almorzando y se me acercó un señor y me dijo: yo sé que vos sos predicador y demás, y solo ver las charlas y demás, y está muy bien, me gusta mucho lo que haces, me parece muy bien. Y yo le dije: amén, bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Y después me dijo: yo era predicador, cuando yo era joven también yo era predicador. Y me río, mis hermanos, de esto porque nada en el mundo, nada, absolutamente nada, y mucho más en lo que tiene que ver con la vida de fe, se queda cuando uno va avanzando. Uno no es ex predicador, uno no es ex empresario, uno no es ex novio, ex esposo, o sea, lo que no crece, decrece, o sea, lo que no está, o sea, lo que no es, entonces no está. Y justamente la persona que yo les hacía referencia de esta historia, la esposa, era una persona que a lo mejor solamente estaba en ese lugar, solamente se iba, pero todo lo que le entraba de conocimiento, de formación que se daba en la parroquia, de la palabra de Dios, del evangelio, de la Eucaristía, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, a lo mejor no le hacía absolutamente nada porque la señora solamente estaba en una zona de confort. ¿Y qué pasaba? Esta señora iba a casa y sacaba a relucir lo que era. Sacaba a relucir su mal carácter, su mal genio, su forma de hablar, su forma. Y obviamente una persona ve a ese tipo de cristiano y dice: yo no voy a la iglesia, porque si de la iglesia me voy a encontrar con ese tipo de personas, entonces no voy. Y hay una excusa, mis hermanos, muy barata, hay una excusa muy mediocre que dice:
dentro de la iglesia estamos llenos de hipócritas, dentro de la iglesia estamos llenos de pecadores. Sí, es cierto, lo estamos, pero yo no me puedo conformar con eso. No porque yo sea un pecador voy a decir, bueno, yo soy un pecador, no me hace falta confesión, no me hace falta cambiar, no me hace falta transformarme porque Dios es misericordioso. Caemos en una mediocridad impresionante, mis hermanos, y la mediocridad se justifica, que es lo peor. Entonces, ¿qué somos? Somos reflejo de absolutamente nada, y lastimosamente las parroquias, las iglesias, los grupos están vacíos por culpa de personas que sirven a Dios, pero que no reflejan a Dios porque no quieren avanzar, porque no quieren crecer. Por lo tanto, si eres una persona que está sirviendo a Dios, si eres una persona que aparentemente estás yendo como servidor, como servidora, pero no aportas, no haces, no creces, no te formas, entonces solamente estás calentando la silla de ese lugar. Estás siendo una persona más dentro de una lista de servidores, dentro de una lista de fieles, pero no haces absolutamente nada porque, repito, lo que no crece decrece. Si en el ámbito de una empresa, si yo me uno con un socio y empezamos a trabajar, empezamos a invertir, empezamos a generar ganancias, a hacer marketing, publicidad, empezamos a crecer y demás, y nosotros a la meta de eso nos conformamos, vamos a empezar a decrecer. ¿Por qué? Porque todo avanza, mis hermanos, todo avanza, pero si yo me quedo, me voy a quedar para atrás y voy a poco ir perdiendo todo lo que he ganado hasta morir. Literalmente, el que no crece, decrece y muere. Es lo mismo que aquella flor que yo estoy regando todos los días. El día que yo no lo haga, se va a secar y va a llegar al punto en que se va a marchitar, va a morir y va a tener que ser cortada. Por eso Jesús dice que Él es la vid y la vida, y el que no permanece en Él se seca y se muere, y viene el leñador y tiene que cortarlo. Y quiero terminar con este evangelio, mis hermanos, que está en el capítulo 12 de San Marcos, versículo 30. Jesús habla a los judíos y les dice: el que no está conmigo está contra mí. Mire qué radical es Jesús, mis hermanos. O sea, no se anda con medias tintas, no se anda justificando, no se anda diciendo, bueno, es que seguramente todos los cristianos somos pecadores y pobrecitos. Mira, olvídense de eso. Dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Sencillo, mi hermano, mi hermana. Quiero decirte una cosa: si estás en esa situación, que si no recoges con Cristo Jesús, si no recoges en tu vida, si no te nutres y empiezas a dar fruto, simplemente estás calentando sillas, simplemente estás desparramando, simplemente estás en contra del propio Cristo Jesús, porque no eres reflejo del Evangelio, porque te justificas, porque no quieres crecer, porque no quieres avanzar, porque te quieres quedar en tu zona de confort, en tus pensamientos, en tu cuadrado de cómo tú ves la vida y cómo tiene que funcionar y cómo es. Y la verdad, mis hermanos, es acción. La verdad, cuando llega a mí, me acciona, me lleva a actuar, a entender, a comprender, a escudriñar, a cambiar y a transformar mi manera de ver, de entender la vida y de proceder. Por eso, mis hermanos, es que los santos fueron santos. No porque eran muy devotos o porque tenían muchos dones o porque hacían muchos milagros. Eran santos porque ellos comprendieron esa verdad, la transformaron, actuaron, y eso fue lo que le fue santificando. Que las personas podían mirar y decir: verdaderamente aquel hombre es un reflejo de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, que Dios nos conceda esa gracia de no calentar sillas, de no estar por estar, sino que sirvamos y no desparramemos con Cristo, sino que efectivamente podamos esparcir, pero no esparcir como dice la palabra de desparramar, sino esparcir lo que la semilla vaya fundando en mí, para que yo pueda dar fruto y así pueda recoger primeramente un cambio en mí, para que la sociedad también pueda ver un cambio. Vamos a rezar. Les invito a mis hermanos que en este tiempo, un momentito, ahí estés donde estés, si puedes, cierra tus ojos y deja que Dios te muestre en qué situación se encuentra tu alma. Si verdaderamente estás aportando, sirviendo,
si verdaderamente estás avanzando o solamente estás en una zona de confort estático sin hacer nada. Y como dice aquel dicho, más que ayudar, molesta. Pero no molesta porque sea un sentido de discriminación, sino molesta porque no aporta, porque no construye, porque no ayuda. Y el reino de Dios es eso, mis hermanos, es una construcción diaria de mi persona hacia la gloria de Dios. Por eso, Espíritu Santo, te pido en este momento que nos ilumines la conciencia, nos ayudes a ver qué cosas me están estancando para poder continuar hacia adelante, para poder ser verdaderamente luz y sal como nos pide Dios. Que en este tiempo, en este año en que la Iglesia ha concedido como año del laico, el año laical, verdaderamente mi vida sea reflejo de Cristo Jesús, y allá donde yo vaya, allá donde a mí me miren, no lo hagan con aplausos y con recibimientos de alegría y de folgorio, sino que la persona quede verdaderamente llena de Dios, porque yo porto a Dios, porque yo no me conformo con el conocimiento que tengo, porque yo no me conformo con el servicio que estoy haciendo. Y con eso tampoco quiero decir que voy a estar agarrando todos los servicios habido por haber, porque eso también denota una inmadurez espiritual, sino que pueda yo aportar más cada día a lo que estoy haciendo. Porque si llevas, mi hermano, tú estás en un grupo y llevas años en el mismo lugar, pero sin hacer nada, sin haber aportado nada, significa que estás en una zona de confort y no estás recogiendo, sino desparramando la gracia, desparramando el talento que Dios te ha dado, desparramando esos dones y las gracias que Dios da a uno para poder santificarse. Por eso, Espíritu Santo, danos esa fuerza y fortaleza, y reciba, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, al Espíritu Santo de Dios, que se derrama en nuestro corazón para darnos la fortaleza y la gracia que necesitamos para poder ser verdaderos cristianos, que sean reflejo de Cristo Jesús. Bendito y alabado seas, Dios. Yo te alabo y te bendigo y te glorifico y te ensalzo por la vida de mis hermanos y mi vida. Gracias, Dios, por esta enseñanza del día de hoy. Gracias, Señor Dios bendito y alabado. Gloria a ti. Gracias. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, invitarles a darle like a este video, a darle me gusta, también suscribirse a este canal, porque como saben tenemos contenido de formación e información para todo católico. Esto es para reflexionar de lunes a viernes a las 6 de la mañana todos los días. Una reflexión, un stop al inicio de la rutina, para poder justamente llenarnos de la gracia de Dios, de reflexionar sobre dónde está nuestra alma, cómo podemos seguir avanzando y cómo Dios puede seguir ayudándonos a seguir adelante. Que tengan un buen resto de jornada. Bendiciones.